Así que desde ya, nuevamente saludo. Entramos también a partir de estos minutos de manera diferida, a transmitir también junto por Facebook, por YouTube, lo que es la palabra del Señor esta mañana. Y quiero que usted abra la Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 1. Le doy el tiempo. Primera de Juan, capítulo 1. Leeremos los primeros versículos. Y dice así la palabra del Señor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a hablar, y espero poder estar a la altura de la demanda del Señor y de la necesidad en Cristo que cada cual requiere. Pero hay algo que he venido trabajando esta última etapa, y por cierto nos vamos a dedicar bastante, que tiene que ver con los sentidos espirituales. Y esto es a propósito, creo que no soy el único que le ha pasado, que el hecho de estar en cuarentena, hay áreas, órganos en nuestras vidas que se comienzan a deteriorar porque no tienen el ejercicio debido. Y no me refiero a un ejercicio necesariamente que lo tengamos que someter a un gimnasio o a andar en bicicleta o a tener una bicicleta en casa. Yo creo que todo eso es tremendamente importante y algunos lo hacen, otros lo tienen, pero hay algo natural, el hecho de que cada día las personas tengan que salir, transitar, caminar, ver, olfatear, oír, tocar, ver, todas esas cosas naturales que la teníamos desde unos meses atrás y hacia atrás. Por alguna razón esas cosas no se han llevado a cabo. Entonces, viendo un programa de televisión y unos especialistas hacían mención que mayormente la mente, como no está trabajando, tienen que de alguna u otra forma ejercitarse en otras cosas. Y eso, si no se hace, trae problemas a la mente, y mayormente la gente sobre 55, 60 años hacia adelante, aquellas cosas les comienzan a repercutir. Y eso me llamó la atención. Y hacía mención a esta palabra, donde Pablo, en este caso Juan, pero el apóstol Pablo también hace mucha mención a lo que tiene que ver con el ejercicio espiritual. Y Juan hace mención acá a áreas de nuestras vidas que tienen que ver con las cosas comunes, normales que nosotros hacemos a diario: el olfato, la vista, el gusto, el oído, y qué trascendencia o qué importancia o qué trascendencia e importancia tiene esto en la vida espiritual. Porque mira, nombra 5 cosas. Lo que hemos oído, el oído, valga la redundancia. Lo que hemos visto con nuestros ojos, la vista. Lo que hemos palpado con nuestras manos, el tacto. Lo que hemos anunciado,
el gusto, la boca, para que también tengáis comunión con nosotros, el olfato. O sea, menciona 5 cosas que son tan obvias, importantes, decimos que son importantes, pero trascienden y cobran mucha importancia al momento cuando aquellas cosas no las hemos estado haciendo. No le hemos prestado toda la atención que creemos haberle prestado. Del mismo modo, en la vida espiritual, estos puntos, estos sentidos naturales, que vamos a decir que son un tipo de sombra y figura de los verdaderos sentidos, que son los sentidos espirituales. En Hebreos capítulo 5, versículo 12, el apóstol hace mención a lo siguiente. Dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Para quiénes? Para quienes han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Son 2 cosas que hay acá, de las cuales vamos a profundizar. Número 1, debiendo ser maestros, es decir, te está hablando de un plano original, de un diseño original, para allá vamos. Es la idea, es la carrera, es mi norte, es el diseño original. Pero como no he llegado a ese diseño original, tengo necesidad aún de lo primario, de lo básico, de la leche. El alimento sólido es para aquellos que tienen los sentidos ejercitados. Amados, tenemos sentidos espirituales. Sentidos espirituales que hay que ejercitarlo, que hay que trabajarlo. Pero no podemos profundizar en aquello porque el apóstol dice que el ejercicio espiritual, dice que tienen, dice el apóstol, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A ver, ¿qué significa? Hay un ejercicio. Cuando tú sabes determinar, primero por la vista, segundo por el gusto, qué es lo que es azúcar y qué es lo que es sal. Si tienes buena visión, sabrás la diferencia entre azúcar y sal. Si no tienes buena visión, tendrás que ir al gusto. ¿Por qué un niño no sabe diferenciar entre un vaso de bebida y quizás algo dañino para su estómago? Porque es un niño y no tiene un ejercicio avanzado en el discernimiento del bien y del mal. No sé si soy claro en ese punto, pero para que vayamos conectando algunas cosas. Entre esas, ¿por qué estoy donde estoy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Nunca usted se ha preguntado por qué a esta edad todavía estoy donde estoy? ¿Por qué a esta edad todavía hago lo que hago? ¿Por qué a esta edad avanzada en mi vida todavía mis hijas o mis hijos me dicen que soy una niña chica o un niño chico? Hemos visto muchas veces y conversado con hijos o hijas que aparentemente, digo aparentemente porque está la posibilidad de equivocarse, que se ven en su percepción de la vida
con mayor nivel de madurez que los padres. Ahora, hay, por cierto, hay un crecimiento natural y una edad natural. Por algo uno es papá y el otro es hijo, pero hay un ejercicio en el discernimiento del bien y del mal que muchas veces el hijo tiene nivel de madurez que el padre debería tener. Vamos extrapolando esto también a la vida en Cristo, porque todo esto tiene relación. ¿Cómo puedo ejercitar algo? ¿En qué consiste? ¿Dónde se localizan los sentidos espirituales? Porque los sentidos naturales no vamos a hacer una clase porque es evidente que usted sabe dónde están. Pero ¿cuántas veces nos ha tocado vivir? A ver, ¿cómo vamos a hablar de sentidos espirituales si ni siquiera sabemos dónde están? Cuando uno conversa con personas, la edad no es sinónimo de madurez. La estatura no es sinónimo de madurez. Pero cuando confrontamos o nos confrontan a este punto, mira, por favor, toda la gente dice ser madura. ¿Por qué? Porque el simple hecho que te digan que saben lo bueno y saben lo malo, es decir, el discernimiento del bien y del mal, que el apóstol dice, el tema está en que se perpetúan en la niñez. ¿Por qué se perpetúan en la niñez? Porque nunca ejercitaron el músculo, el físico espiritual, que les lleve a determinar, a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Todavía tú ves personas que tienen una altura, un físico, y creen que porque tienen una altura y un físico ya son maduras y son maduros y quieren opinar de todo, de todas las cosas que ocurren. Y no es así. Entonces, toda la gente es madura. No, pastor, yo sé lo bueno y yo sé lo malo. Es la respuesta que a menudo uno está escuchando. Eso significa, lo digo de otra forma, cuando alguien te menciona que es madura o que es maduro, lo que te está diciendo al oído espiritual nuestro es que esa persona tiene sus sentidos ejercitados. Por eso te dice que es madura. Esa es la respuesta del apóstol. Que cuando está en ejercicio y estamos avanzados, logramos llegar a un nivel de madurez en que me dice mi espíritu o el Espíritu Santo me guía a determinar qué es bueno y qué es malo. Pero no siempre es así. No siempre que digas que eres madura o que eres maduro significa necesariamente que lo eres. El fruto lo anuncia. ¿Y cuál es el fruto? Muchas veces no sabes distinguir o no sabemos distinguir qué es bueno, qué es malo. Preguntas, ¿por qué llevo tanto tiempo en este lugar? ¿Por qué llevo tanto tiempo en esta dimensión o estado anímico? Pastor, ¿por qué esta depresión se perpetuó en el tiempo? ¿Por qué tengo tantas dificultades? ¿Por qué tantos problemas? Si llegamos a la madurez y sabemos ejercitar los sentidos espirituales, a lo cual me voy a dedicar los siguientes minutos, vamos a saber qué es visión. Vamos a saber qué es el olfato espiritual. Vamos a saber qué es el oído espiritual. ¿Qué significa la boca espiritual? ¿Qué significa el tacto? ¿Por qué no hay cambio en nuestras vidas? Básicamente la respuesta está, porque eres niño, debiendo ser ya maestro, debiendo, no lo eres, todavía eres un niño. ¿Y por qué eres un niño? Porque nunca te subiste a la bicicleta, porque nunca saliste a correr, porque nunca se ejercitaron áreas en tu vida espiritual que solamente van a crecer
y van a madurar con ejercicio. Nunca usted le dio un E15 a una pierna, un brazo. Yo recuerdo cuando me fracturé mi mano izquierda, estuve mucho tiempo, como un mes, en que me hacían ejercicio. Y eran ejercicios, a mi modo de ver, en mi mente de niño, eran ridículos, como estar con una pelota 15 minutos, así, una pelota, o con un elástico. Pero ¿sabes qué estaban haciendo? Estaban haciendo ejercicio. Porque ese músculo, esos tendones o esos ligamentos de mi mano izquierda estuvieron mucho tiempo inactivos. Y el cuerpo no se trata de un miembro. El cuerpo no se trata de que solamente la mano derecha funcione. Hay una uniformidad. Esto es colectivo, es corporativo, es el cuerpo. Y todos, de alguna u otra forma, debemos ejercitarnos, no como provecho propio o personal, sino porque tu ejercicio activa todo el cuerpo de Cristo. ¿Me están escuchando esta mañana? ¿Sí? ¿Qué es lo que es sentido? Vamos a buscar una definición de qué son los sentidos. En Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 31, vamos a ver algunas definiciones de sentido. Él dice que él entonces se levantó y la siguió. Y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Grave esa palabra, sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Esta palabra no tenía voz ni sentido. Es una palabra hebrea, que significa, se dice kesep. Kesep. Se define levantar las orejas, prestar atención, oír y estar atento. Entonces, cuando dice no tenía voz ni sentido, está diciendo no levantaba sus orejas, no presta atención, no está oyendo, no está atento. En 2 de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos. Cuando dice vuestros sentidos, es una palabra griega, es nomá, con H intermedia, nomá. ¿Qué significa? Sentido. Significa ejercer la mente, comprender, captar, percibir. Significa propósito, disposición, entendimiento. Entonces, vuestros sentidos sean de alguna manera vuestros sentidos, es decir, ejerzan la mente, comprendan, capten, perciban, tengan propósito, dispongan, tengan el entendimiento. Otra palabra, en Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Sentidos ejercitados. Es una palabra griega que es ais de terión. Estas palabras yo se las voy a escribir ahí para que ustedes después las tengan. Que significa el órgano de percepción, el juicio, el sentido, captar, velar. Es decir, para los que por el uso tienen ese órgano de percepción, que por el ejercicio tienen un juicio, tienen un sentido, pueden captar, pueden velar el discernimiento del bien y del mal. ¿Me están siguiendo esta mañana? Entonces, en base a esas tres definiciones,
Veamos nuestros sentidos. A ver si alcanzamos esta mañana en esta primera parte. El oído. El libro de Oseas, capítulo 2, verso 14, dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hablaré a su corazón. En los sentidos naturales, el sentido del oído, el oído, está en un miembro que se llama la oreja. Es decir, el oído está aquí en la oreja. Pero en el sentido espiritual, el oído yace en el corazón. Allí se concentra todo lo que usted percibe, todo lo que usted recibe. La vista, Efesios 1:8 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. La vista está en el ojo, en el ámbito natural, tal cual el oído está en la oreja, en el ámbito natural, pero los sentidos espirituales están en el entendimiento, alumbrando los ojos del entendimiento. El entendimiento es el sentido de la vida espiritual. Es decir, el entendimiento tiene ojos. Es como cuando el apóstol Pablo dice: le cayeron las escamas, ¿se acuerda? Aunque él quedó ciego en el órgano natural, él tuvo una visión en su entendimiento, en el órgano espiritual o en el sentido espiritual. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros naturalmente podemos ver muchas cosas, podemos oír muchas cosas, pero no tenemos un corazón dispuesto al Señor. No tenemos un oído espiritual, vale decir, que el entendimiento nuestro no sea alumbrado y que en un 2x3 usted y yo podamos decir: ahora veo claramente. Me demoré 10 años, demoré 15 años, demoré 18 años. Como una persona un día dijo: pastor, invertí 15, 20 años de mi vida. Es nada, aunque hubo ganancias a todo lo que son los sentidos naturales, no hubo ganancia a mi vida espiritual. Llevo 15 años en la iglesia y soy un niño. Es decir, hubo mucha ganancia, pero ¿sabes? Se perpetuó en una niñez porque nunca hubo un ejercicio espiritual. En este punto, comprender, vale decir, comprender es visualizar lo que está en tu entendimiento. Cuando tú comienzas a comprender las cosas de verdad, es porque algo, escamas, comenzaron a caer y tus ojos espirituales comenzaron a ver lo que antes no habías visto y tu entendimiento comienza a mejorar. Qué tremendo es esto. No quiero apurarme en esto, porque quiero ir precisando y vamos a ir continuando semana a semana. Lo tercero tiene que ver con el olfato. Diga conmigo: olfato. En 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dice lo siguiente. Permiso, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ahí tenemos dos mundos. ¿Nota usted eso? Son dos realidades. ¿Por qué son locura? Dice. Porque no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él
no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En la Biblia, en otra versión de la Biblia, dice así: el que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar. ¿Quién ha conocido la forma de pensar del Señor y pueda aconsejarle? Y precisamente nosotros tenemos, dice, la forma de pensar de Cristo. El olfato está en la nariz. El olfato natural está en la nariz. Pero en los sentidos espirituales, el olfato está en la mente. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos la mente de Cristo y pensamos como Cristo piensa. Todo nuestro accionar, toda nuestra vida es poder ejercer y desarrollar el pensamiento de Dios. Por favor, vayamos llevando estas cosas a la vida diaria. Falta mucho en esto todavía. Vayamos llevando esto a la vida diaria. ¿Cuánta palabra del Señor hay en mi corazón? ¿Cuánto entendimiento en lo que tenga que ver con el sentido de la vista paulatinamente en el tiempo he ido desarrollando, he ido creciendo? ¿Cuánto de la mente he ido desarrollando? ¿Pienso como el Señor piensa? Lo cuarto tiene que ver con el gusto. Hebreos capítulo 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron, diga conmigo, gusto, y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. El gusto, todos sabemos dónde está, está en la boca. Pero en los sentidos espirituales, el gusto está en el oído. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, estamos ejercitando el gusto. ¿Gusto por qué? Por la palabra del Señor. Probablemente le está ocurriendo esta mañana que usted está saboreando esta palabra u otra palabra de otros ministros, de otros predicadores, de la pastora Roxana, de la pastora Raquel y de otros ministros que cuando usted está expuesto a la palabra, además de que sus sentidos son abiertos, a la vez de que la palabra cala allí en el corazón, usted, ¿sabe? Le da gusto, quiere seguir comiendo, usted no se conforma. Para usted la palabra del Señor es la entrada, es el postre, es el plato de fondo, lo es todo. Lo quinto es el tacto. Lucas 8:44 dice: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Me ha tocado. Tacto, tocar. Y todos negaban. Dijo Pedro y los que con él están: maestro, la multitud te aprieta, te oprime. Y tú dices: ¿quién es el que me ha tocado? Es como que, no sé si usted sigue la historia. Había una multitud, todos tocaban al maestro. Todos oprimían a Jesús. Dicho de otra forma, todos tocaron su manto, Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, que había sido descubierta, dice que vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le ha tocado y cómo al instante había sido sanada. Y el Señor le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en
paz. El tacto en el mundo espiritual, en los sentidos espirituales, no está en la mano. El tacto está en la fe. Todo el mundo tocó a Jesús. Todo el mundo oprimía a Jesús. Todo el mundo estaba allí. Una sola persona me ha tocado. ¿Cómo, Señor? Son miles. No, una sola persona. Y fue la fe de esa persona. Sin fe es imposible poder agradar a Dios. Todo lo que usted haga, realice, hágalo creyendo por fe. Entonces, yo he mencionado rápidamente estos 5 sentidos. Y los siguientes minutos y la próxima semana me voy a dedicar uno por uno en cuanto a todas las cualidades espirituales que nosotros tenemos en cada uno de esos sentidos. Vamos a hacer un resumen. Los 5 sentidos. Sentido del oído está en el corazón. Sentido de la vista está en el entendimiento. El sentido del olfato está en la mente, en el discernimiento del bien y del mal. El sentido del gusto está en el oído. El sentido del tacto está en la fe. Se lo repito, sentido del oído está en el corazón. Usted sabe que Dios le está hablando. No es que usted esté levantando la oreja. Usted tiene una percepción espiritual en su interior que Dios le está hablando. El sentido de la vista, usted comienza a ver, ahora comprendo, ahora entiendo, porque las escamas de sus ojos espirituales comienzan a caer. El sentido del olfato está en la mente, en el discernimiento, entró la palabra en su corazón y usted comienza ahora a olfatear. Conoce los ambientes. Usted cuando entra a una pieza, cuando entra a una cocina, cuando hay mal olor, usted sabe que hay un olfato, hay un ambiente extraño. Del mismo modo, cuando hay un perfume, usted sabe que hay un aroma que a usted le atrae. Usted ha comenzado a discernir el sentido del gusto. La fe viene por el oír y el oír es por la palabra del Señor. Usted comienza a amar, a comer, a rumiar la palabra, y el sentido del tacto está en la fe. Usted toca al Señor. Usted no tiene que tocarlo ya más físicamente porque está dentro de usted, pero usted requiere fe en el Señor, y cada vez que la fe está delante suyo, usted está abrazando, usted está tocando algo que Dios tiene para su vida. Crea. Al que cree, todo le es posible. Aleluya. Que alguien por favor escriba, grite esta mañana: aleluya, y diga: Señor, yo tengo que desarrollar, tengo que comenzar a ejercitar, necesito una bicicleta espiritual, necesito un gimnasio espiritual, necesito proteínas, vitaminas que me ayuden a ejercitar mis sentidos, el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Señor, yo necesito desarrollar algo en mi corazón, algo en mi entendimiento. Necesito que mi mente pueda ser purificada, que vaya renovándose, de modo que mañana yo no tenga problemas en discernir lo bueno de lo malo. Señor, yo necesito que mi oído sea perforado, Señor, para también saber discernir qué comida debo comer. Aleluya. Necesito desarrollar el tacto, Señor. Que la fe siempre esté delante, por sobre la incredulidad, que no haya monte, que se me pare delante, Señor, que no pueda ser derribado por el poder de tu palabra. Aleluya, bendito sea su nombre. Qué bueno es el Señor. A ver, veamos algunos aspectos del sentido de la vista, que es el entendimiento. En Primera de Reyes, capítulo 18, dice: y Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia.
Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar, y mira hacia el mar. Y él subió, él miró y dijo: no hay nada. Y Elías dijo 7 veces: vuelve a mirar. Y sucedió que a la 7ª vez él dijo: he aquí, una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo: sube y di a Acab: prepara tu carro y desciende, que la fuerte lluvia no te detenga. Vamos a hablar del entendimiento. Vamos a comprender en el espíritu qué significa el sentido de la vista. Ya que hay 9 puntos en relación solamente al entendimiento. ¿Por qué Dios a nosotros nos dio el sentido de ver las cosas desde una posición espiritual? Nosotros nunca vemos las cosas desde frente. Cuando tú ves las cosas de frente, siempre la dificultad la vas a ver aún mayor. Siempre la oportunidad será una dificultad. Siempre el problema va a ser más grande. Lo estamos viendo hoy en día. ¿Por qué Dios nos dio sentidos espirituales? ¿Por qué Dios nos dio una vista espiritual? Porque hay un sentido que tiene que ver con la vista y que está directamente relacionado con el entendimiento. Aquí hay 9 aspectos. ¿Por qué Dios, cuando habla en Génesis capítulo 41, dice que José, además de ver las 7 vacas flacas, también vio 7 vacas gordas? Hoy día, en tiempos, comillas, de crisis, digo desde el punto de vista político, económico, en el mundo, nosotros sí, no estamos poniendo en duda que hay 7 vacas flacas. Pero tu énfasis en el Señor, ¿cuál es al desarrollar la vista, ese sentido espiritual, el entendimiento? Tienes que lograr ver que hay 7 vacas gordas. Eso significa que tienes la visión en el Señor de desarrollar el entendimiento de modo de poder administrar una buena economía, ser una buena administradora, ser un buen administrador en tu casa, con tus hijos. Lo segundo que aparece acá es que al tener un entendimiento desarrollado, al tener los ojos abiertos, tienes que aprender o tener la firmeza de ver lo malo. Aunque todos le llamen bueno, tienes que ver lo malo. Aunque todo el mundo le diga que está bueno, que está bien, tienes que aprender a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Libro de Deuteronomio dice: y vi que en verdad había pecado contra el Señor, vuestro Dios. Os habéis hecho un becerro de fundición. Eso fue lo que hizo Moisés cuando confrontó a Aarón. Y sabéis, y os habéis apartado del camino. Tenemos que aprender. ¿Sabes por qué Dios nos abre nuestros ojos? Amplía nuestro entendimiento para que aprendamos a hablar las cosas como son también. Usted tiene que tener una clara visión, sus ojos abiertos, su entendimiento muy claro, cuáles son las cosas que se deben y no se deben hacer en tiempos de crisis. Y cuando hay pecado hay que señalarlo. No podemos hacer la vista gorda en medio de crisis con un evangelio permisivo.
las cosas por su nombre, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y digo esto porque en la medida que hay un ejercicio espiritual también en nuestra visión, en el desarrollo del entendimiento, vamos a ver las cosas que están ocurriendo en el mundo, las cosas que están ocurriendo en la nación. Hemos hablado esto por tiempo. Tenemos que tener una visión desde la perspectiva divina de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que está pasando, más allá de tus pérdidas, de mis pérdidas o ganancias que cada cual pueda tener. No podemos ser oportunistas en tiempos como los que están ocurriendo. Tampoco ser partidario de ideologías que no corresponden y no están alineadas con la palabra del Señor. Por eso la visión se amplía y el entendimiento comienza a desarrollarse. Aleluya. Mira, usted no se imagina cuánto me entretuve en el Señor esta mañana, pero mira, nos pilló la hora. Pero vamos a seguir por algunos domingos más hablando de los sentidos espirituales y me anhelo en el Señor que usted, yo por cierto, humildemente podamos crecer. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de nuestra visión, cuando hablamos de nuestros oídos, cuando hablamos de nuestro olfato, del gusto, del tacto, ¿sabe lo que estamos haciendo? Es el desarrollo de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Ver como Cristo ve, hablar como Cristo habla, que el olfato sea el discernimiento que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros. Amén. Allí donde estábamos a los siguientes minutos a orar, va a quedar acá la pastora Roxana.